La plaza del pueblo hervía de murmullos, mientras los vendedores recogían sus puestos y los niños corrían alrededor de la fuente. En medio de aquel bullicio, la voz tímida de Camila Duarte se quebró como un cristal. Nunca he recibido un abrazo. Lo dijo sin pensar, respondiendo a la pregunta burlona de una muchacha que le insinuaba que no sabía nada del amor. El silencio que siguió fue cruel. Un grupo de mujeres rió con estridencia, tapándose la boca como si escondieran veneno, y un hombre soltó. ¿Cómo puede ser que una joven de su edad no haya sentido jamás un abrazo? Camila bajó la cabeza, las mejillas ardiendo, y apretó entre sus dedos la cinta azul que siempre llevaba escondida en el bolsillo de su falda, único recuerdo de infancia. Don Evaristo, el hacendado de mirada dura, aprovechó la ocasión para exhibirla. «Ahí tienen», tronó con voz grave, una muchacha criada en convento, ignorante de lo que es el cariño. ¿Quién querría a una mujer incapaz de amar? Las carcajadas resonaron como látigos. Camila sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. La campana de la iglesia repicó, pero no para salvarla, sino para amplificar la vergüenza. Fue entonces cuando Rafael Monteverde, el vaquero de rostro hermético que solía cruzar la plaza sin mirar a nadie, se detuvo. Apoyado contra el poste de la herrería, observaba en silencio, sus ojos oscuros clavados en Camila. Nadie esperaba que hablara, porque todos lo conocían como hombre de pocas palabras, pero su inmovilidad tenía un peso extraño, como si juzgara a la multitud sin abrir la boca. Camila levantó la vista un instante y se encontró con aquella mirada. No había burla en ella, sino una seriedad firme que le devolvió un respiro. Evaristo, viendo que ella encontraba apoyo en aquel silencio, agitó su bastón con desprecio. «Quizá deberíamos buscarle un hombre que le enseñe lo que es el contacto humano», ironizó, provocando nuevas risas. Camila quiso huir, pero sus pies no obedecieron. Rafael se incorporó lentamente, ajustó el sombrero sobre su frente y caminó hacia el borde de la fuente, donde todos podían verlo. No dijo una palabra, solo se quedó allí, quieto, como una sombra protectora. Su sola presencia bastó para que las risas se atenuaran. Camila, con lágrimas contenidas, susurró otra vez, esta vez no para el pueblo, sino para sí misma. «No sé qué es un abrazo». Y aunque nadie lo escuchó, Rafael lo oyó como si fuera un grito, y en su pecho quedó la certeza de que algún día tendría que responder a esa confesión. Después de aquella confesión, el bullicio de la plaza se dispersó como humo, pero la herida quedó clavada en el corazón de Camila. Caminó rápido hacia el convento donde vivía con la hermana Inés, deseando que las paredes de piedra la ocultaran de todas las miradas que la habían marcado como objeto de burla. Apretaba la cinta azul en su mano como si en esos hilos pudiera encontrar el calor que nunca tuvo. Esa noche, mientras se arrodillaba en el pequeño altar de su cuarto, las palabras de don Evaristo resonaban como martillazos. ¿Quién querría a una mujer incapaz de amar? Sus labios temblaban, pero de sus ojos no caía ninguna lágrima. Era como si su cuerpo estuviera acostumbrado a reprimir todo gesto de ternura. Afuera, Rafael Monteverde pasaba frente al convento con paso lento. Su caballo relinchó suavemente y él acarició el lomo del animal con esa calma que lo caracterizaba. En el pueblo lo conocían por ser callado y reservado, pero quienes habían trabajado con él sabían que en sus manos había una firmeza inquebrantable y una bondad silenciosa. Esa noche, al cruzar frente al portón, escuchó los ecos de un sollozo apagado tras los muros. No se detuvo, pero sus ojos se endurecieron. Reconoció la voz, era la de Camila. Recordó su rostro encendido de vergüenza en la plaza, la forma en que había dicho aquellas palabras que nadie olvidaría. En la taberna, los hombres aún comentaban la escena con sorna. Una muchacha de 20 años que no sabe lo que es un abrazo. Se burlaban. Rafael no bebió ni habló, solo observó en silencio, y cada risa lo golpeaba más fuerte que el aguardiente. Finalmente, se levantó de la mesa, dejó las monedas
y salió sin despedirse. Caminó hacia el río que bordeaba el pueblo, un lugar donde solía reflexionar en soledad. Se inclinó y mojó sus manos, dejando que el agua corriera entre sus dedos. Y en ese gesto recordó su propia infancia, también marcada por la ausencia de brazos que lo sostuvieran. Quizá por eso entendía tan bien lo que significaba la confesión de Camila. Al día siguiente, cuando el sol apenas doraba los techos de teja, Rafael pasó de nuevo frente al convento. Camila, que barría el patio con la hermana Inés, alzó la vista y lo vio detenerse unos segundos. Él inclinó ligeramente la cabeza, en un saludo tan sobrio que pasó inadvertido para todos, menos para ella. Fue un gesto pequeño, pero en el corazón de Camila se sintió como la primera vez que alguien la veía sin juzgarla. No hubo palabras, pero en ese silencio nació un hilo invisible que comenzaba a unirlos. El domingo siguiente, la plaza volvió a llenarse de gente para el mercado. Camila acompañaba a la hermana Inés a comprar provisiones, pero caminaba con el rostro bajo y la cinta azul escondida en el bolsillo, temerosa de que alguien volviera a recordarle su vergüenza. No tardó en ocurrir. Don Evaristo apareció montado en su caballo, con su bastón levantado como si fuera un estandarte. «¡Ahí va la muchacha del convento!», gritó con voz estruendosa. Y las risas estallaron otra vez. Dicen que nunca ha sentido un abrazo. ¿Quién se animan a enseñarle? Algunos jóvenes se rieron con crueldad, otros murmuraron con incomodidad, pero nadie detuvo al hacendado. Camila sintió la sangre abandonarle el rostro, las piernas temblándole tanto que casi deja caer la cesta. La hermana Inés intentó cubrirla con su manto y susurró: «Ignora, hija, no respondas». Pero sus palabras eran débiles frente a la humillación. Rafael Monteverde estaba de pie cerca de la herrería, observando la escena. Había ido a comprar un lazo nuevo, pero al escuchar la burla, dejó de lado su compra y clavó la mirada en Evaristo. No dijo nada, pero sus ojos, oscuros y firmes, se alzaron como un desafío silencioso. El hacendado lo notó y sonrió con malicia. «¿Y tú, Monteverde?», exclamó desde lo alto de su caballo. «¿Te atreverías a darle el primer abrazo? Quizá así deje de ser una vergüenza para el pueblo». Las carcajadas se redoblaron y un escalofrío recorrió a Camila. Rafael se adelantó unos pasos, el sombrero echado hacia atrás, y el silencio se hizo más pesado que un trueno. No respondió a la provocación, pero su quietud era un arma invisible. Evaristo chasqueó la lengua, incómodo por la falta de reacción, y terminó con un bufido. «Ya lo ven, ni siquiera el vaquero más callado quiere tocarla». Se alejó entre risas, dejando tras de sí un aire envenenado. Camila se aferró al brazo de la hermana Inés, sus ojos nublados por lágrimas que no se atrevía a dejar salir en público. Rafael permaneció en el mismo lugar hasta que la multitud se dispersó, y solo entonces se acercó con paso lento. No la miró directamente, pero dejó caer en el suelo, junto a la cesta caída de Camila, una ramita de lazo nueva, aún sin estrenar. Ella entendió el gesto. Sin palabras, él estaba diciendo que no creía en su vergüenza, que aún había un lazo capaz de unirla al mundo. La muchacha recogió la ramita con las manos temblorosas, sintiendo que por primera vez alguien le ofrecía un símbolo de pertenencia, aunque fuera en silencio. Esa tarde, cuando el sol se hundía detrás de los cerros y el convento quedaba en penumbras, Camila se sentó en su pequeña celda con la cinta azul extendida sobre las rodillas. Era el único regalo que había recibido en la infancia, una cinta deshilachada que alguna vez una hermana le dio para adornar su cabello en la fiesta de Navidad. Nadie la abrazó entonces, solo le pusieron la cinta en las manos y la dejaron sentada en un banco frío. Desde ese día, ese pedazo de tela se convirtió en su refugio secreto, el testigo mudo de su soledad. Esa noche, sin poder dormir, escuchó pasos firmes en el patio del convento. Se asomó por la ventana y vio a Rafael Monteverde conversando con la hermana Inés.
La monja, con su tono severo, le decía: «La niña es pura, pero frágil. No debe confundirse con ilusiones». Rafael, con su sombrero en la mano, respondió: «No busco ilusionarla, hermana. Solo busco que deje de ser burla para los demás». Su voz baja, casi ronca, atravesó el aire y se grabó en el corazón de Camila. Cuando la hermana Inés se retiró, Rafael se quedó un instante en el patio, en silencio, como si supiera que alguien lo observaba. Camila, temblando, bajó las escaleras con la cinta en la mano. Se detuvo frente a él, incapaz de sostenerle la mirada, y extendió el pedazo de tela. «Es lo único que tengo de cariño», murmuró. «Nunca me lo dieron con un abrazo, solo con palabras vacías. Por eso dije lo que dije en la plaza». Rafael tomó la cinta con cuidado, como si fuera un tesoro, y la miró bajo la luz de la lámpara del convento. «Un regalo sin brazos no es regalo», dijo despacio. «Pero si lo conservaste todos estos años, es porque tu corazón supo abrazarse a sí mismo». Camila lo miró, sorprendida por aquellas palabras que parecían un milagro. Rafael le devolvió la cinta, pero antes de soltarla, sus dedos rozaron los de ella, firmes y seguros. Fue apenas un contacto breve, pero Camila sintió que ese roce tenía más calor que todos los inviernos que había pasado en soledad. «Guárdala», añadió él. «Algún día sabrás lo que es un abrazo de verdad. Y ese día, esta cinta dejará de ser tu única compañía». Luego se colocó el sombrero y salió del convento sin mirar atrás. Camila, de pie en la penumbra, apretó la cinta contra el pecho y comprendió que había encontrado algo más que un protector. Había encontrado al único hombre capaz de darle un destino distinto. El rumor sobre Camila se extendió como pólvora. En la taberna, en el mercado y hasta en la iglesia, siempre había alguien que murmuraba: «La muchacha que nunca fue abrazada». Algunos lo decían con lástima, otros con burla, pero todos repetían la frase como si fuera un estigma marcado en su frente. Camila caminaba con la cabeza baja, sintiendo que cada mirada era una daga. Una mañana, mientras recogía agua en el pozo, 2 mujeres la rodearon con sonrisas envenenadas. «¿Será cierto lo que dicen?», preguntó una. «¿Que no sabes lo que es sentir unos brazos de verdad?», añadió la otra. Camila apretó la cuerda del cubo hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no respondió. Se alejó en silencio, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Desde lejos, Rafael la observaba. Estaba descargando sacos de grano en la carreta, pero cuando la vio huir con la cinta azul apretada en el puño, sintió una punzada de rabia. No soportaba la crueldad disfrazada de chisme. Esa noche, en la taberna, don Evaristo alimentó la burla aún más. Con su copa en la mano, exclamó: «¿Cómo pretende esta joven ser esposa algún día si ni siquiera sabe recibir un abrazo? Será una vergüenza para cualquier hombre que la tome». Las carcajadas resonaron como truenos. Rafael, sentado en un rincón, apretó la mandíbula. No levantó la voz ni golpeó la mesa, pero su mirada fija en Evaristo fue tan dura que algunos se incomodaron. El hacendado, notándolo, sonrió con malicia y replicó: «¿Qué pasa, Monteverde? ¿Acaso piensas defenderla? Un hombre como tú no sabe de ternuras, solo de caballos y silencio». Rafael no contestó. Se puso de pie, dejó unas monedas y salió a la calle, pero en su interior un fuego comenzaba a crecer. Mientras tanto, Camila rezaba en su celda, pero sus palabras se quebraban en lágrimas silenciosas. Apretaba la cinta azul contra su pecho, deseando que algún día alguien la mirara sin burla, alguien que pudiera darle un abrazo que no fuera un sueño. En ese mismo instante, Rafael, caminando bajo la luna, cerró el puño y murmuró para sí: «Algún día, cuando él se atreva a humillarla otra vez, yo estaré allí». Fue una promesa hecha al viento, pero el destino ya la había escuchado. Una semana después, cuando el pueblo se reunió en la plaza para escuchar los anuncios de la alcaldía,
Don Evaristo aprovechó la ocasión para sembrar su veneno. Se adelantó con su bastón en alto y con voz firme que todos podían oír, declaró: «Esta muchacha, Camila Duarte, criada en convento y sin saber lo que es un abrazo, no puede seguir siendo motivo de burla eterna. Necesita un hombre que la guíe, y yo ya he decidido quién será». El murmullo recorrió a la multitud como un relámpago. Camila, de pie junto a la hermana Inés, sintió que las piernas se le doblaban. Evaristo golpeó el suelo con el bastón y añadió: «Será entregada a mi sobrino Julián. Él, aunque brusco, sabrá ponerla en su sitio y enseñarle lo que le falta». Una carcajada brotó de algunos, mientras otros bajaban la vista con incomodidad. Camila apretó la cinta azul entre los dedos, su respiración entrecortada, como si el aire mismo la rechazara. Rafael, que había acudido con su carreta a vender leña, escuchó cada palabra desde el borde de la plaza. Sus ojos se clavaron en Evaristo con un brillo oscuro. El silencio que había cultivado toda su vida se tensó hasta romperse en su interior. Dio un paso adelante, dejando atrás la carreta, y se plantó frente a todos. No levantó la voz, pero su tono retumbó como hierro golpeando yunque. «No es tuya para decidir. Nadie puede entregarla como si fuera una res». El murmullo se transformó en un revuelo. Evaristo rió con desprecio. «¿Y quién la defenderá, tú? Un vaquero sin tierras ni apellido. No tienes derecho ni lugar en este pueblo». Rafael no se movió. «No necesito tierras para saber lo que vale un ser humano. Y menos para impedir que la humilles más». El rostro de Evaristo se enrojeció. «Entonces admite lo que todos piensan. ¿Te interesa esa muchacha?». Rafael no respondió, pero el silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Camila, desde la multitud, lo miraba con los ojos abiertos, lágrimas contenidas, y en ese instante supo que no estaba sola. El campanario repicó, anunciando el final de los anuncios, pero la tensión quedó suspendida en el aire. Evaristo apretó su bastón con furia y masculló: «Esto no termina aquí, Monteverde. Mi sobrino la tendrá, lo quieras o no». Rafael se volvió hacia Camila y, con un leve movimiento de la cabeza, le dio una promesa silenciosa. Mientras él respirara, nadie decidiría su destino por ella. El pueblo amaneció dividido tras las palabras de Evaristo. Algunos decían que tenía razón, que Camila, marcada por su inocencia y su confesión pública, debía ser corregida por un hombre fuerte. Otros, en silencio, comenzaban a murmurar que Rafael Monteverde había hecho lo que nadie se atrevía: enfrentarse al hacendado en la plaza. Esa tarde, mientras los niños jugaban cerca de la iglesia, Evaristo reunió a varios hombres en la taberna y lanzó su veneno. «Monteverde se cree valiente porque habló una vez, pero lo conozco. No tiene casa ni herencia. Vive del sudor de sus manos. No merece a la muchacha». Las carcajadas llenaron el aire. Rafael, sentado en una esquina con su vaso intacto, escuchó todo sin apartar la vista del suelo. Cuando Evaristo lo señaló directamente y exclamó: «¿Por qué no dices nada? Admítelo frente a todos». «¿Quieres a esa joven?». Rafael se levantó despacio. El silencio cayó como un manto. El vaquero dejó el vaso sobre la mesa y caminó hasta el centro, bajo la mirada expectante de todos. Su voz fue baja, pero cada palabra cargaba un peso imposible de ignorar. «No es un asunto de querer, es un asunto de dignidad. Camila no es mercancía, no es juguete ni castigo, es una mujer y merece respeto». Algunos hombres bajaron la cabeza, avergonzados. Otros miraron a Evaristo, esperando su reacción. El hacendado golpeó el suelo con su bastón, furioso. «Palabras bonitas, pero el pueblo decide con poder, no con discursos, y yo soy el poder aquí». Rafael avanzó un paso más, clavando sus ojos oscuros en los de él. «El poder no es gritar ni amenazar. El poder es sostener a alguien cuando todos lo sueltan. Eso aprendí en la vida, y eso haré si vuelves a humillarla».
El murmullo se extendió entre la gente que había entrado a presenciar la escena. Evaristo, rojo de rabia, trató de replicar, pero su voz se quebró en insultos que ya no sonaban tan firmes. Rafael volvió a ponerse el sombrero, se giró y salió de la taberna sin mirar atrás. Camila, que había escuchado desde la puerta, apretó la cinta azul contra su pecho, las lágrimas cayendo sin poder detenerlas. Nunca nadie había hablado por ella. En ese instante, comprendió que no eran palabras vacías. Era un juramento silencioso de un hombre que nunca hablaba, pero que cuando lo hacía, cambiaba la forma en que el pueblo lo miraba. La tensión llegó a su punto más alto una semana después, durante la fiesta patronal. El pueblo se reunió en la plaza iluminada por faroles y adornada con guirnaldas. Había música, risas y baile, pero también un aire denso de expectación. Todos sabían que Evaristo buscaría la ocasión para ridiculizar a Camila. Ella había acudido acompañada por la hermana Inés, con un vestido sencillo color crema y la cinta azul atada en su cabello. Trataba de sonreír, pero cada mirada clavada en ella era como una espina. La música se detuvo un instante, y en ese silencio, Evaristo alzó la voz. «¿Dónde está la muchacha que nunca fue abrazada?», gritó desde el estrado, provocando carcajadas entre varios hombres. Camila sintió como sus piernas se aflojaban. El hacendado continuó con crueldad. «¿Acaso vienes a bailar sin saber lo que es un abrazo? Quizá deberíamos ver si alguien se atreve a enseñártelo aquí mismo, frente a todos». El murmullo creció, mezclado de burla y curiosidad. La hermana Inés intentó llevarse a Camila, pero ella estaba paralizada, con los ojos vidriosos y la cinta azul temblando en su cabello. Fue entonces cuando Rafael Monteverde se abrió paso entre la multitud. Con su camisa blanca arremangada y el sombrero en la mano, avanzó despacio, cada paso firme como un golpe contra el suelo. El bullicio fue cediendo hasta transformarse en un silencio expectante. Evaristo, con sonrisa torcida, se cruzó de brazos. «Aquí viene el héroe de los caballos. ¿Qué harás, Monteverde? ¿Reírte también?». Rafael se detuvo frente a Camila, miró su rostro humillado y luego volvió la vista hacia la multitud. «Ustedes la llaman ignorante porque nunca la abrazaron», dijo con voz grave. «Pero yo digo que la ignorancia no es de ella. Es de todos los que sabían su soledad y la usaron para burlarse». Hubo un murmullo de sorpresa. Camila, con las lágrimas a punto de caer, lo miraba sin entender lo que ocurría. Rafael extendió la mano hacia ella sin prisa, con un gesto tan firme como tierno. «No temas», murmuró, apenas audible para ella. La plaza contuvo el aliento. Evaristo apretó los dientes, pero no pudo detener lo inevitable. Camila, temblando, colocó su mano en la de Rafael, y un estremecimiento recorrió su cuerpo como si el mundo entero se hubiera detenido. El pueblo, que esperaba vergüenza y ridículo, se preparaba para presenciar algo que ninguno había imaginado. El silencio en la plaza era tan profundo que hasta el violín del músico tembló en sus manos, incapaz de continuar. Todos miraban a Rafael e Isabela, ella con la cinta azul atada en el cabello, él con la mano firme sosteniéndola en medio de un mar de miradas incrédulas. Camila respiraba entrecortado, sus labios temblaban, y antes de apartar la vista murmuró con la voz quebrada: «No sé qué es un abrazo». Rafael la escuchó como si esas palabras hubieran sido lanzadas al viento solo para él. Dio un paso más cerca y, sin pedir permiso ni esperar aprobación, la rodeó con sus brazos. No fue un gesto brusco, sino lento, profundo, protector. La muchacha se quedó rígida un segundo, y luego el llanto estalló en su pecho, húmedo contra la camisa de Rafael. El pueblo entero presenció cómo sus manos se aferraban a la tela, como si temiera que al soltarlo el mundo la devorara otra vez. El vaquero bajó el rostro, susurrándole apenas: «Ya no estás sola. Este abrazo es tuyo para siempre». Un murmullo se expandió entre los presentes. Unos asombrados, otros conmovidos, algunos incapaces de sostener la mirada. Evaristo golpeó el suelo con su bastón, furioso.
«Esto es una farsa, un acto de circo», gritó. Pero nadie rió. Nadie se unió a su burla. La gente comenzó a guardar silencio reverente, como si estuviera presenciando un rito sagrado. Una anciana en la multitud se persignó. Otra mujer dejó caer lágrimas. Los jóvenes, que antes se habían reído, miraban ahora con una extraña mezcla de respeto y vergüenza. Camila levantó el rostro apenas, los ojos brillantes por las lágrimas, y susurró: «Así se siente. Esto es lo que todos los demás conocían menos yo». Rafael la apretó más fuerte, como sellando su promesa delante de todos. La campana de la iglesia repicó en ese instante, y aquel sonido, que tantas veces había marcado humillaciones, ahora sonaba como un anuncio de victoria. Evaristo intentó hablar otra vez, pero su voz se ahogó entre el silencio pesado y las miradas que lo fulminaban. Nadie lo respaldaba ya. Rafael, aún con Camila en sus brazos, levantó la mirada hacia el pueblo y pronunció claro: «No volverán a usar su inocencia como burla. Hoy lo declaro frente a todos. Este abrazo no se rompe». Y la multitud, que antes reía, estalló en aplausos contenidos, no de fiesta, sino de reconocimiento. Camila cerró los ojos, y por primera vez, creyó en la posibilidad de un mañana distinto. La plaza fue quedando en silencio después de aquel aplauso que había nacido tímido y terminó llenando cada rincón. Camila aún permanecía entre los brazos de Rafael, respirando como si acabara de aprender a hacerlo por primera vez. El vaquero la sostuvo hasta que sintió que sus temblores cedían, y entonces, con cuidado, retiró el sombrero de su cabeza y lo colocó suavemente sobre el cabello de ella, justo encima de la cinta azul. «Ahora no solo llevas tu recuerdo», murmuró. «Llevas también mi promesa». Camila tocó el ala del sombrero con manos temblorosas, comprendiendo que ese gesto era más que protección. Era un lugar en el mundo que nunca había tenido. Evaristo, derrotado y rojo de furia, recogió su bastón y salió de la plaza sin que nadie lo siguiera. Aquellos que antes se reían de Camila apartaron la mirada, avergonzados de haber sido cómplices del desprecio. La hermana Inés, con lágrimas contenidas, se acercó a la joven y le tomó el rostro. «Hija, nunca supe darte lo que necesitabas, pero me alegra ver que alguien lo hizo en mi lugar». Camila la abrazó brevemente, como si de pronto supiera cómo, y la monja quedó sorprendida de sentir el calor de esos brazos que antes parecían de piedra. Esa noche, el pueblo se iluminó con las últimas antorchas de la fiesta, pero para Camila la verdadera luz era el recuerdo de aquel primer abrazo. Sentada junto al río, al lado de Rafael, sacó la cinta azul y la miró bajo la claridad de la luna. «Toda mi vida pensé que esto era lo único que me ataba a alguien», dijo con voz baja. Rafael la tomó entre sus dedos callosos y respondió: «Ahora será el lazo que nos recuerde que nunca volverás a estar sola». Camila sonrió con lágrimas y por primera vez se permitió recostar la cabeza sobre su hombro, sin miedo ni vergüenza. En el horizonte, las campanas de la iglesia repicaron una última vez, no como anuncio de humillación, sino como canto de un nuevo inicio. El pueblo que había sido testigo de su vergüenza, ahora había presenciado también su redención. Rafael la rodeó otra vez con sus brazos, fuerte y seguro. Y Camila cerró los ojos sintiendo que aquel calor era suyo, eterno. Ya no era la muchacha que nunca había sido abrazada. Ahora era la mujer que había encontrado en un vaquero silencioso la ternura que siempre buscó. Y así, en aquel abrazo eterno, comenzó el verdadero hogar de su corazón. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras estado en la plaza y la hubieras escuchado confesar que nunca conoció un abrazo, ¿te habrías acercado a darle uno? Cuéntanos en los comentarios.